Hermanos, yo creo que en un cierto momento todos hemos luchado por algo, ¿sí? Porque no creo que ninguno de nosotros queremos ser derrotados ni que ser también humillados por algunas razones. Siempre queremos luchar, batallar, salir adelante y está bien, así tiene que ser. Y sobre todo, pues, vencer a las adversidades, circunstancias que se presentan en el día a día, que ojalá en ningún momento usted baje la guardia, sino que fortalecidos en el Señor, siempre usted luche por hacer las cosas correctamente. Luchar para ganar, pero en el sentido positivo, porque a veces también podemos estar luchando para ganar ciertas cosas que son del mundo, terrenales, que van en contra también de la voluntad de Dios. Y muchas veces también algunos se cansan de batallar por el bien. Se cansan y ya se dan por vencidos y algunos llegan a decir, bueno, ya he luchado tanto, ya no hay remedio. Esto es sentirse ya derrotado. Yo creo que no debería ser esa nuestra actitud como cristianos, sino más bien luchar hasta el final en todas las áreas, me refiero ahora, pero yo quiero justamente centrarme en una área, ¿sí? Un área donde a veces es difícil humanamente salir victorioso. Pero antes de mencionarle esto, tengo una pregunta. ¿Por qué? A ver, me hago yo mismo esta pregunta para mí mismo y tal vez para los que están casados acá. Bueno, ya voy casi 32 años de casado y mi pregunta es, ¿por qué sigo junto a mi esposa? O sea, buena pregunta, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Por qué sigo con mi esposa? Bueno, habrá muchas razones, pero también puedo decir, ¿por qué si usted tiene una familia, por qué está unida? Bueno, si es que está unida, ¿no? ¿Por qué se mantiene unidad, se mantiene esa unidad en la familia? Porque muchas familias también están desunidas, muchos matrimonios están desunidos. Miren, aquí está la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué la iglesia está unida? Bueno, si es que estamos unidos, si estamos en tenemos ese sentir. Puede ser que algunos estemos resentidos con alguien y de pronto pues no hay esa unidad. Bueno, no puedo ver directamente, Dios sabe esto, ¿no? ¿Cómo está su iglesia? ¿Está unida, desunida? Si estamos sirviendo en un ministerio, ¿hay unidad o es que está dividido? Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? Cuando digo, ¿por qué seguimos juntos? ¿Por qué hay esa unidad? En medio de toda la adversidad, si yo tendría que contarles aquí de todo lo que ha sido mi matrimonio, pues ha habido muchos conflictos, muchos desacuerdos, a veces muchos también tiempos donde hemos estado como enojados. Bueno, esa es la trayectoria del matrimonio. Y la pregunta que les dije antes, ¿por qué seguimos juntos? Bueno, gracias a Dios, aquí está mi esposa y creo que estamos bien. Sí, hay paz. Sí, estamos bien. Lo puedo decir abiertamente esto, ¿no? ¿Por qué seguimos juntos y por qué hay paz ahora? Tal vez ayer, anteayer no había paz, hemos arreglado, ahora estamos bien, hay paz. ¿Por qué? Bueno, hermanos, hablé un poco antes de lo que es la victoria. Es que tenemos que batallar contra todo esto a veces en los desacuerdos y sobre todo cuando se genera en cada uno de nosotros resentimientos por alguna ofensa. Porque nosotros los seres humanos sobre todo somos muy frágiles, muy débiles en este sentido. Unos más, otros menos. La mínima cosa nos puede afectar para mal. Si de pronto nos quedan viendo mal, si de pronto pues nos dicen una palabra inadecuada o alguna acción contra nosotros negativa, pues ya nos sentimos mal y nos ofendemos. Y en nuestro corazón empieza a generarse muchas cosas negativas y de rechazo hacia la otra persona. Como les dije en el matrimonio, esto sucede a diario. Pero ¿por qué seguimos juntos? Es la victoria hasta aquí. Dios nos ha dado victoria. Si usted se siente en estas condiciones, si usted pues tiene una familia unida, gracias al Señor. Han luchado, han batallado. ¿Qué será de mañana? ¿Qué será más tarde? ¿Qué va a suceder con todo esto? ¿Por qué seguimos juntos y en paz? La pregunta, ¿no? La victoria, entonces, aquí hablando de la victoria es cómo salir ganadores o cómo salir, sí, victoriosos ante eso que se llama resentimiento.
en nosotros, que se genera muchas veces por las ofensas que se generan. ¿Cómo vencer al resentimiento, en otras palabras? ¿Cómo salir victorioso y tener en paz? Si yo pues he vencido al resentimiento o he vencido a la ofensa, entonces puedo decir que estoy en paz con Dios y con los demás. Y qué bueno vivir de esta manera. Pero hay que batallar, hay que luchar. Más tarde tal vez tenga que luchar, mañana también. Esto es de todo el tiempo hasta que el Señor venga. Tenemos que batallar durísimo y salir siempre, ojalá, victoriosos ante esto que se genera en nuestro corazón, que se llama resentimiento. Vamos a Mateo capítulo 5, 38, 42. Seguimos con el Evangelio de Mateo, Mateo 5, 38 al 42. Vamos a leer unos pocos versículos nada más. Y aquí el Señor Jesús nos sigue dando más instrucciones muy prácticas para nuestras vidas. Dice así el versículo 38. Ustedes han oído que se dijo. Sí, quisiera que todos estemos ahí con la Biblia, ¿no? Bien, dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Bueno, esta es la instrucción del Señor Jesús. Y como dije, en torno a estos versículos podemos meditar un poco y hablar de este tema, cómo salir victoriosos del resentimiento. Ahí está, victoria ante el resentimiento. ¿Cómo salir victoriosos? La pregunta, ¿no? ¿Cómo poder disfrutar de la paz que el Señor nos da en medio de todo el caos, en medio de todo el conflicto, en medio de todos los desacuerdos que continuamente tenemos nosotros los seres humanos? Sea en nuestra casa, en el trabajo, sea en los estudios, en la calle, donde quiera que nosotros estemos, a veces podemos tener conflictos. ¿Cómo superar? ¿Cómo tener en paz? Bueno, el Señor nos da aquí algunas pautas con respecto a este gran tema aquí que lo titula, la NBI lo pone aquí, ojo por ojo. Bueno, yo lo pongo victoria ante el resentimiento, porque aquí encuentro algunas pautas, unas 3 nada más, hay muchas más acá, pero vamos a empezar con la primera. ¿Cómo salir victoriosos ante el resentimiento? La primera cosa es tener una correcta disposición a perdonar. Y pensé mucho en esto cuando lo puse, correcta disposición a perdonar, porque se escucha muchas veces acerca del perdón. Y bueno, aquí en la iglesia, usted ha estudiado en la Biblia, bueno, en todo lo que es obrero fiel, en todos los estudios de la Biblia que siempre se los da, casi en todo sale el perdón. Bueno, entonces es un tema muy conocido acerca de lo que es el perdón. Pero mi pregunta es, ¿usted lo está aplicando correctamente en su vida el perdón? ¿Usted se identifica como una persona que está en paz ahora porque ha perdonado a los demás ante todas las ofensas que ha recibido? ¿Usted está disfrutando de esa paz? ¿O es que en su corazón lucha porque no puede perdonar? Si está en esas condiciones, entonces pues usted todavía no tiene una victoria. No se siente victorioso en ese sentido. Entonces yo lo puse, una correcta disposición a perdonar, correcta disposición. Porque muchos dicen, sí, le he perdonado, sí, claro que estoy en paz, pero a veces están engañados. Se engañan a sí mismos y engañan a los demás pensando que sí han perdonado. Por el simple hecho de que han dicho, sí te perdono, pero, cuando sale ese pero, ¿no? Te perdono, pero nunca te aparezcas en mi vista, no te quiero ver nunca, pero te perdono. Bueno, eso es para mí algo incorrecto. Por eso pensé, tenemos que tener una correcta disposición a perdonar. Y Jesús nos dice en estos 2 primeros versículos, el 38, 39, ustedes han oído que se dijo, esto estaba escrito allá en el Antiguo Testamento, en Levítico, Deuteronomio, esa es la ley del Señor que estaba en el Antiguo Testamento, y el Señor les está recordando ahora a sus oyentes, a sus discípulos y también a nosotros. Ustedes han oído que se dijo,
ojo por ojo y diente por diente. Esto se lo conoce como esa ley del talión, una ley bien cruel, yo diría, ¿no? O sea, en otras palabras dice, pues si en un conflicto, pues alguien en una pelea, el adversario te saca el ojo, pues la ley dice que tú tienes que sacarle también el ojo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, así sería, ¿no? Esa es la ley. Entonces, si te hacen un mal, pues tú tienes que devolver con la misma moneda. Y todavía se ha quedado un poco en nuestro medio esto, ¿no? Ese dicho, tienes que devolver con la misma moneda. Si te hicieron esto, pues haz tú lo mismo. Ojalá el doble. Entonces ahí estamos rompiendo todo esto, ¿no? Nunca vamos a tener victoria ante el resentimiento que se puede generar en nosotros, en lo más profundo. Entonces dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces estaba escrito. Jesús dice, pero yo les digo, no resistan. Esta palabra, me hizo pensar mucho, ¿no? Cuando dice no resistan, porque el Señor sabe que nosotros enseguida pues actuamos negativamente o mal. Nos hacen algo y nosotros ni pensamos siquiera una, ni dos veces, ni tres, sino que actuamos de una. Queremos pagar con la misma moneda. Y el Señor dice, hey, no resistan, tranquilos. Dice, no resistan al que les haga mal. Esperen un momento, dice el Señor Jesús, no resistan. Porque dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Saben que esto para el tiempo de Jesús, para la cultura de los judíos al menos, que alguien le dé una bofetada en la mejilla, esto era muy humillante? Esto era algo bien grave, bien delicado. Claro, tal vez para ahora también esto es humillante, ¿no? Pero en ese tiempo era muy trágico, muy difícil asimilar todo esto. Y el Señor Jesús coge justamente esta ilustración. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuelve también la otra. Bueno, en la práctica no es que alguien le bofetea y le indica la otra. No está diciendo exactamente esto el Señor Jesús. Más bien, tenemos que entenderlo que si alguien nos ofende, si alguien nos hace generar un dolor en nosotros, pues nosotros tenemos que resistir. Nosotros no tenemos que actuar negativamente, sino que tenemos que prácticamente pues tener un espíritu, yo diría, de humildad, de paciencia, ver qué sucede primero ante toda la situación que se está generando. No tenemos que actuar de primerazo y aplicar la ley ojo por ojo, sino más bien el Señor Jesús dice, no resistan al que les haga mal, al que les ofenda, al que les hiera en su corazón, como sea, no resistan. No tienen que actuar enseguida de una manera cruel, ojo por ojo. No, dice el Señor. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Espera, con humildad. Bien, entonces detrás de esto, hermanos, yo puedo mostrar aquí, cuando dije la primera cosa para tener victoria ante el resentimiento es tener una correcta disposición de perdonar. Bueno, lo voy a explicar un poco esto. Primero, lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando hablamos de perdón tiene que ver con soltar algo. Tenemos que soltar algo. Tenemos que dejar ir o escapar algo. Tenemos que enviar lejos. Todas estas expresiones tienen que ver con perdonar. Entonces, esto significa no tomar en cuenta, por ejemplo, el cobro de una deuda. Si alguien me debe algo, sí, está una deuda pendiente, y yo le digo, pues, deja nomás, no te preocupes, ya no tienes que pagarme, le estoy perdonando la deuda, ¿sí? Estoy perdonando esa deuda, estoy soltando, estoy dejando ir, ya no me preocupa esto, ya he soltado, ya no quiero que me pague, he perdonado esa deuda. Algo así tiene que ver el perdón. En otras palabras, es enviar lejos esa deuda, ¿sí? Esa deuda pendiente que estaba, bueno, esto quizás está pensando en cosas económicas, dinero, correcto, pero también puede ser deudas de que me ofendieron. Yo tengo que soltar, dejarlo ir. Pero ¿será así nomás? Por ejemplo, hablando de una deuda, si a usted le deben unos $500, ¿usted estaría dispuesto a dejarlo así nomás? ¿Sabes qué? No te preocupes, ¿sí? No pasa nada, ya no me debes nada. Soltó esa deuda, ¿no? No es tan fácil. Bueno, dependiendo de las circunstancias, pero también, ¿cómo aplicarlo esto?
como digo, cuando nos ofenden, cuando nos hacen sentir mal y nos hieren el corazón y estamos ahí que nuestro corazón arde tal vez en ira, en enojo, en venganza. ¿Cómo querer hacer lo mismo que me hizo? Luchando. Esa es la lucha, ¿no?, interna, que se puede generar muchas veces en nosotros. Entonces, esto es el perdón. Y tenemos que tomar en cuenta lo que estoy mencionando aquí, cuando digo soltar, dejar, enviar lejos, cancelar esa cuenta. Tenemos que pensar en primer lugar, para tener una correcta disposición a perdonar, primero hay que pensar en Jesús, en la cruz, ¿sí? Este es un símbolo, esa cruz es un símbolo de que ya no hay una deuda que nosotros teníamos ante Dios, ¿sí? Porque el Señor canceló ahí, en la cruz, cuando Él murió, cuando fue crucificado, Él pagó todo, porque nosotros estábamos, como digo, en una gran deuda con el Señor. Y Él nos dio libertad. Ahora somos libres, está cancelado absolutamente todo, porque Él nos perdonó. Y nuestra culpa, nuestra deuda fue clavada en la cruz. Primero hay que entender esto. Esto tiene que estar bien claro en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces sí, con esto yo puedo tener una clara disposición o una correcta disposición a perdonar. Como les decía con mi esposa, cuántas cosas que hemos vivido, pero yo tengo que otra vez volver a esto, para tener una correcta disposición a perdonar, porque yo quiero estar en paz, porque hemos sido llamados a vivir en paz, y esto es una bendición. O cualquier persona, sea mi esposa o quien quiera que sea, pues yo tengo que aplicarlo esto. Tener una correcta disposición a perdonar, pero en primer lugar, mi mente tiene que estar en Cristo, el que me perdonó en primer lugar. Entonces el perdón significa, como digo, liberar a un ofensor del castigo por su mal comportamiento, como lo hizo Jesús. Es ofrecer libertad del pago de una deuda. Pero también elegir romper cadenas de amargura. Esto es importante que lo pongamos atención cuando estoy hablando del significado del perdón. Es elegir romper cadenas de amargura, que son cuando nosotros nos amargamos. ¿Qué está detrás de todo esto? En la amargura está la ira, el resentimiento, la venganza, el rechazo, el odio y muchas cosas más. Entonces, cuando nosotros soltamos, cuando nosotros perdonamos, así como Cristo nos perdonó a nosotros, entonces sí que podemos despojarnos de todo esta que nos hace tanto mal, como digo, estas cadenas de amargura que están atadas a la ira, el resentimiento, venganza, rechazo, dolor, sufrimiento. ¿Quién quiere cargar con todo esto? Hermanos, tenemos que ser sabios en este sentido y aprovecharnos de las bendiciones de Dios, aprovecharnos del poder de Dios para llevar a cabo todo esto y vivir en libertad. ¿Quién quiere vivir atado a todo esto? Yo creo que el Señor conoce estas adversidades, situaciones difíciles en nosotros los seres humanos. Por eso el Señor, en su gran amor y misericordia y gracia, ya vino a solucionar en la cruz, para que usted y yo, al creer en Él, seamos libres, tengamos la libertad y no estemos atados a todo esto. En Colosenses, el apóstol Pablo dice esto en Colosenses 3:13. Si entendemos esto, lo que estoy mencionando acerca de Jesús, dice, de modo que entonces ahora dice, se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y aquí viene, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Yo mismo he escuchado, todos los que estamos acá, no sé cuántas veces hemos escuchado este gran mandamiento de que perdonemos así como Él nos perdonó a nosotros. Pero si lo pongo una vez acá y lo estoy repitiendo, es porque mi gran interrogante es, ¿usted tiene esa correcta disposición a perdonar cuando le ofenden? ¿Está aplicando tal como nos dice la palabra? ¿O es que está viviendo una vida superficial de engaño? Y de pronto quiere tapar con algunas cosas, pero en lo más profundo de su corazón todavía está el resentimiento, la amargura, todavía está esa ira, todavía está esa venganza, ese rechazo, ese odio. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cómo está? A veces queremos tapar, pero en cualquier momento sale todo esto, ¿no? Entonces, hermanos, si es así, dice, si no hay perdón, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando no hay perdón?
algunas cosas que a veces, tal vez sí nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero de pronto, pues si no hay el perdón, de una u otra manera abrazamos a todo esto, hermanos, a la soledad, ¿no? Sin darnos cuenta empieza a invadir la soledad, ¿no? Nos empezamos a distanciar de los demás, ¿no? Y no sabemos qué pasa, pero es la soledad que está invadiendo cuando no hay perdón. De pronto se puede volver legalista, ¿no? Apartado. Se puede también volver muy sensible e irritable a cualquier circunstancia de la vida o de las cosas que le puede pasar. Y como estamos viendo, pues el resentimiento sobre todo va a estar ahí como gobernando, liderando todo esto. Y también puede ser que surjan como una autoprotección porque piensa que los demás están en contra suya y empieza como a defenderse, pero es solo cuestión suya o el que está en estas condiciones. O el temor empieza a invadir en la vida y no sabe qué es lo que está pasando, pero siente temor en su vida. No tiene el gozo, claro. ¿Por dónde va a haber el gozo que el Señor nos da? Si hay un gran obstáculo que está ahí porque no está perdonando al que le ofendió. Y por ende, pues de todo esto se resume en algo muy trágico. Empieza a experimentar un vacío espiritual. Ya no siente la presencia de Dios. Vacío espiritual porque ya no tiene ni siquiera el sentido de la oración que hace. Pierde la comunicación y la comunión con los demás y con Dios. Y se vuelve muy crítico. Y la ira interna empieza a crecer. Ir ante Dios, ante los demás. Y a veces esto va pasando sin darnos cuenta. Y a los demás los vemos mal, cuando en realidad somos nosotros los que estamos cargando con esto, los que estamos mal. El enemigo quiere mostrar de otra manera y nos engaña. Pero el Señor es el gran libertador. El Señor quiere quiere liberarnos de todo esto y que mi corazón esté en paz. Pero es cuando tenemos una correcta disposición a perdonar, así como Él nos perdonó. Entonces, ¿cuál es el camino, hermanos, para el perdón? ¿Cuál es el camino? Bueno, ya lo voy a mencionar más luego en el punto 3, pero aquí menciono algo. Cuando estamos hablando de cuál es el camino al perdón, hay que reconocer, en primer lugar, el dolor. El dolor que está generando todas estas cosas que acabo de mencionar, porque queramos o no, sí genera un dolor interno. Nos está molestando, nos está fastidiando. Y es que, miren, qué crítico, qué grave es esto cuando en lo físico ahora hablo, ¿no? Si yo empiezo a tener un dolor de, qué sé yo, de la cabeza, y no le paro asunto, como a veces decimos, no, yo tengo que seguir, no pasa nada. Y el dolor está ahí, se vuelve un poco más intenso. Y yo quiero mostrar de que no pasa nada. Y sigo haciendo las cosas, pero está el dolor y se vuelve más intenso. Entonces, yo de alguna manera, pues si esto ya no puedo resistir, tengo que ir a hacerme chequear, exámenes, lo que sea, ir al médico. Y de pronto, pues el médico hace unos exámenes y puede encontrar cosas bien complicadas. Y va a decir, pero ¿por qué no vino antes? Esto ya está complicado. Tiene un tumor y es cancerígeno y usted va a morir en 3 meses. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando digo aquí hablando de cuál es el camino al perdón, tenemos que reconocer que estamos mal. Si usted está detectando todas estas cosas que el Señor nos muestra que hay en el corazón, todo esto que mencioné, esta situación de odio, de resentimientos, de amarguras, de todo esto, si usted sí detecta, pues tiene que buscar ayuda. Primerito ante Dios. No tiene que negar que no hay un dolor. Si está ahí y usted lo está sintiendo y cada vez más se vuelve más intenso, con mayor razón, reconozca que usted o que en su corazón hay odio a la persona que le ha ofendido. Y confiéselo, confiese a Dios y busque y enfrente. Esto es la batalla que tenemos que enfrentar. Y después el Señor mismo en su poder nos va a dar la victoria, porque vamos a soltar cuando nosotros perdonamos. Y esto se desata y quedamos, como digo, libres. Pero hay que reconocer, pues si no reconocemos esto nos va invadiendo más y más hasta que puede ser muy frustrante y nos puede debilitar. Y no sé cuántas cosas pueden venir detrás de todo esto, ¿no?
Entonces la palabra sí nos muestra que, al menos en Eclesiastés capítulo 3, donde nos dice que hay tiempos de llorar y hay tiempos de reír. Bueno, hay tiempos donde nos ofenden, pero hay tiempos donde tenemos que encontrar la paz, yo diría. Tenemos que luchar hasta encontrar la paz, hasta recuperar la paz que nos da el Señor, pero es la lucha que tenemos que enfrentar esto, ¿no? Entonces hay que decidir o buscar esa sanidad, esa restauración de, una vez más, de la unidad, de la armonía. Como les dije al inicio, pues cuántas veces, repito esto con mi esposa, hemos tenido conflictos, pero aquí estamos bien, porque luchamos, porque trabajamos en esto. Y el Señor está mostrándonos, hey, estás mal, tienes que arreglar, bien. Así es, Señor, tengo que agachar la cabeza y decir, aquí estamos, Señor, así es, tienes razón, pues yo quiero la paz. Y aquí estamos. Y así tenemos que avanzar, y así tenemos que seguir. Entonces, hermanos, el perdón por un acaso aquí no es un sentimiento nomás, como a veces algunos piensan, ¿no? Es un sentir, bueno, no, esto es como estamos viendo aquí, esto del perdón va más allá. El perdón no es un sentimiento, sino es un acto de ¿qué? De la voluntad de Dios, es una decisión que usted tiene que tomar. La voluntad de Dios es que usted perdone, punto, así es, como Él nos perdonó a nosotros. Entonces, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad de Dios y esta es una decisión. Entonces, cuando estoy mencionando aquí, tener una correcta disposición a perdonar, hermanos, es que tenemos que hacer un buen uso del perdón que el Señor nos da. Qué terrible es cuando nosotros usamos mal las cosas. Cuando usted de pronto pues se compra un celular de paquete y está contento, llega a la casa y lo usa mal. Y de pronto pues conecta mal, lo que sea, y se lo quema y no sabe qué hacer. Qué tristeza, ¿no? Pues hay que usarlo correctamente. Por eso, hermanos, cuando se trata del perdón, el Señor nos ha puesto aquí todo en detalle y el Señor dice que lo usemos correctamente. No nos equivoquemos en esto. Tenemos que usarlo, el perdón, correctamente, como Dios nos perdonó a nosotros. Bien, entonces, en primer lugar, para tener esta victoria, como digo, ante el resentimiento que es tan doloroso en el ser humano, tenemos que tener una correcta disposición a perdonar. En segundo lugar, tenemos que tener una disposición a soltar. ¿A soltar qué? Pues bien, seguimos con el texto acá en el versículo 40 de Mateo 5. Dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa, dice el Señor, ¿no? Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Bueno, hermanos, habla de un pleito aquí el Señor, si tenemos un conflicto, dice, y si quieren quitarte la capa, déjale también la camisa. Bueno, en la Reina Valera dice la túnica en vez de camisa, ¿no? Estas dos prendas, hermanos, que se usaban en el tiempo de Jesús, la capa y la túnica. La capa, hermanos, la capa tenían casi todos los judíos, pero era una prenda tan importante y claro, había escasez de recursos económicos y porque, bueno, ¿en qué sentido? Porque estos judíos o las personas de ese tiempo máximo podían tener una capa porque eran muy costosas. Y era, claro, muy valiosa y ellos tenían que proteger esa capa. Esa capa les servía en la noche por el frío, en el día también les cubría del polvo y todo. Era muy importante esta prenda para los judíos, la capa. Y como digo, solamente podían tener una. No sé, tal vez si los que tenían mucho dinero podían tener dos, pero en general solamente tenían una. Y la túnica era prácticamente lo que estaba tras de o sea, una prenda como interna. Eso era más barato, tal vez tenían dos, tres, sí, pero la capa era muy costosa y podían tener solamente una. Y el Señor Jesús lo apunta justamente a esto como una ilustración. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la túnica o la camisa. Ahora, hermanos, pensando un poco en nosotros, tal vez no nos van a quitar la capa ni la túnica, pero si alguien está en pleito y nos quiere quitar algo, el Señor dice, bueno, déjalo que se lleve, suelta, no te compliques, no te amargues por las cosas, por una capa, por una camisa. Si te piden esto, dale, no hay ningún problema, así está diciendo el Señor, ¿no? Y es que ya me imagino, si alguien le quería quitar la capa,
si era la única y que era muy importante, que le protegía de todo, híjole, tal vez muchos luchaban ahí, ¿no? Y no querían soltar. Pero el Señor dice, si te quitan la capa, dale. Y no solo la capa, dale también la túnica. ¿Sí me entienden esto, no? O sea, en otras palabras, dice el Señor, si te piden algo, dale, y aunque te quedes sin nada. ¿Qué es lo que cantamos al inicio? Si tenemos a Dios, no nos falta nada. Entonces, así está diciendo el Señor, ¿no? Bueno, si te piden por un conflicto o lo que sea, dale. Estás conmigo, dice el Señor. No te falta nada. Así lo entiendo, ¿no? Bien, entonces, disposición a soltar. O sea, para tener victoria ante el resentimiento no tenemos que luchar, ahí estar queriendo agarrar algo. Porque cuando sucede esto, el conflicto se vuelve más grande, dice el Señor, mejor suelta, no pasa nada, dice el Señor, yo estoy contigo. Bueno, entonces, hermanos, hay que soltar lo que daña en primer lugar el corazón. En primer lugar hay que soltar primerito lo que daña el corazón. ¿Qué es lo que daña el corazón? Toda esa lista, ¿no? Odio, resentimientos, venganza, amargura, todo esto hay que soltar. Y justamente Hebreos 12, 1, 2, espero que lo puedan leer si está visible un poco ahí estos versículos. Leamos lo que dice Hebreos 12, 1, 2. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, esta palabra, póngale atención, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué será ese lastre que nos estorba? Justamente lo que estoy mencionando, ¿no? Resentimiento, odio, amargura, todo esto. Dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial de qué ha sido, del pecado. Todo lo que estoy mencionando es pecado. ¿Por qué tenemos que contaminarnos con todo esto? ¿Por qué tenemos que abrazar a todo esto si es algo que contamina nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que agarrarnos a esto? El Señor dice, despójese, suelten. Esto no sirve para nada. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, que nos molesta, esa palabra, ¿no? Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ese es la victoria, la lucha que tenemos que tener, que enfrentar y tener las victorias. Y corramos, dice, y perseveremos la carrera que tenemos por delante. Y la clave está en el versículo 2. Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La clave está aquí. La mirada fijada en Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, el que pagó todo. Ahí está la clave. ¿Se dan cuenta que la Biblia está lleno de claves? Yo siempre uso esta palabra, ¿no? La clave es esta, la clave, claro, aquí está la clave para todo esto. La mirada en Jesús, el que nos libertó, el que nos salvó, el que es ahora el Señor y dueño de mi vida. A Él yo tengo que mirarlo. Entonces, en primer lugar, hay que soltar todo lo que daña nuestro corazón. Pecados que están, como pone aquí esta palabra, que nos asedia, que genera un peso en nuestras vidas, que nos estorba y que nos hace la vida tan difícil, tan crítica. Pero es por esto. El Señor dice, despójense de toda esta basura que está ahí en el corazón de ustedes. Entonces hay que quitar, soltar lo que daña el corazón. Pero hermanos, también, hablando de la capa acá, también hay que soltar lo material. Es que hermanos, aquí sí es un tema muy, muy grande, si podríamos desarrollarlo, ¿no? Soltar lo material. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? Dice, si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Está hablando de lo más valioso en cuanto al valor económico, como les decía. El Señor lo apuntó hacia eso. Si alguien te quiere quitar esto, suelta. Hermanos, pero ¿qué sería para nosotros hoy en día? ¿Qué es lo que muchas veces no queremos soltar? Cuando hay herencias, ¿sí? Y la pelea entre los hermanos, entre las familias. Es que uno quiere más, otro quiere menos. Qué conflictos y qué tremendas discusiones. Y
y la familia desunida. En la familia ya no hay armonía, porque todos están peleados. Porque todos quieren más, otros no quieren soltar. Y qué complicado esto. Y no solo que es por un día, esto puede ser para siempre. Y ahí se pelean, y ahí los trámites, y ahí que abogados, y ahí que todo esto, y sigue, y nunca para. El Señor dice, suelta. ¿Para qué te aferras a esto? ¿Para qué tienes esto? Suelta la capa. Pero nosotros más aferrados. Es que ¿cómo? Es que esto no es justo. Es que esto me pertenece. Es que, bueno, qué complicado para soltar las cosas, para soltar la capa. Y no se diga cuando hay o matrimonios que lamentablemente se rompen por el divorcio y viene esta división de los bienes. Qué tremendo. Nadie quiere soltar. Es que esto es mío. Y es que esto no. Es que ¿cómo? Qué grave. ¿Se han visto qué difíciles que somos nosotros en nuestro corazón cuando se trata de soltar algo? Y el Señor Jesús dice, no solo la capa, dale todo. Pero nosotros ni siquiera lo que es, soltamos. Peor más. Bueno, el Señor, que es el Señor de señores, el Dios de sabiduría, el que conoce todo, el Señor nos está dando instrucción de cómo tenemos que manejar esto. Pues hermanos, entonces hagámoslo como dice el Señor y disfrutemos de paz, de libertad. Y entonces tenemos una victoria ante todo ese sentimiento que se genera en nuestro corazón por falta de soltar cosas materiales. Esto es más o menos como, una vez comentaba una historia o donde habéis leído, no sé, esto siempre sale, ¿no? Por ahí en las redes, unas imágenes interesantes, ¿no? Estaba la abuelita y tenía unas monedas, ¿no? En su casa, y llega el nieto, el pequeño, y de pronto estaban las monedas ahí en un frasco, ¿sí? Entonces le llamó la atención este niño y quería robarse una moneda. Entonces metió la mano y agarró la moneda, pero ahora, al meter la mano, pues entró sin ningún problema, pero ahora tenía algo más, era la moneda, y cuando quería sacar, ya no pudo, ¿sí? Pero el niño quería la moneda. Entonces la abuelita le alcanza a ver, le dice, ¿qué pasó? Bueno, ahí la encontró, como se dice, con las manos en la masa. Entonces, ¿qué es lo que le dice la abuelita? ¿Sabes qué? Si quieres liberarte, si quieres sacar tu mano, suelta la moneda. El niño no quería soltar la moneda. Bueno, cuando soltó la moneda, la mano salió. Si ven cómo a veces nosotros podemos estar agarrados ahí y podemos estar enfrascados, como se dice, ¿no? Acorralados, encerrados en todo esto. Suelte y usted va a ser libre. Aprenda a soltar. Repito, yo por eso preguntaba, y casi todos dijeron amén, cuando dijeron, si el Señor está con usted, no nos falta nada. Dijeron, sí, no nos falta nada. Pues bien, entonces suelte. Cuando haya conflictos de estos, ¿no? Suelte, aprenda a soltar. Bueno, y la clave, como les dije, es fijar la mirada en ¿quién? En Jesús. Si usted está agarrado ahí sin querer soltar, hace su mirada a Jesús y sus manos van a soltar. ¿Sí? Van a soltar. Entonces, hermanos, esto es en segundo lugar, para tener victoria ante el resentimiento, es una disposición a soltar lo que hace daño en el corazón y sobre todo las cosas materiales. Si te piden la capa, dale con todo camisa, no hay problema. Escuche bien la palabra del Señor Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, es una disposición a hacer el bien. Claro. Y aquí nos dice el versículo 41-42, si alguien te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, otra vez dice, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Qué buena instrucción que nos da el Señor, ¿no? Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Esta era una ley también de los romanos que impusieron ahí,
Israel para ese entonces, o los judíos, estaban sujetos a este imperio de los romanos, y las leyes que estaban ahí eran un poco drásticas, difíciles, y una ley de los romanos era esta, ¿no? Si un soldado iba por la calle y iba llevando una carga, una maleta, y lo encontraba un judío, según la ley romana, decía, él soltaba la maleta y el judío tenía que llevar 1 kilómetro o 1 milla. Era por ley. Y ahora imagínense, si usted está sin poder en la calle, está caminando y según la ley el soldado le suelta ahí todo un peso, y ¿qué tenía que hacer usted? Cargar. Era por ley. Si no obedecía, pues tal vez lo llevaban prisionero, lo latigaban, lo que sea. ¿Y qué tal esto, no? Usted veía al soldado, ya viene este soldado. Y tal vez los judíos odiaban a los soldados. Y el Señor Jesús dice, si alguien te obliga a llevar esto, una carga, llévale 2. Llévale el doble. Pero ¿cuál debe ser la actitud aquí? Bueno, si yo llevo 1 kilómetro, 2 kilómetros, tiene que ser con buena actitud. Porque si yo lo cargo y lo llevo y estoy en mi corazón mandándole a no sé dónde a este soldado y odiándole, no me sirve de nada. Tengo que hacerlo con amor. Tengo que hacerlo bien. Amando a esta persona que me está obligando a llevar ese peso. ¿Sí? En vez de estar mandándole a no sé dónde, yo tendría que estar orando y orando mientras estoy llevando las 2 millas. Esto dice el Señor Jesús, ¿no? Y al que te pida, dale. Esto ya vimos. Entonces, una disposición a hacer el bien correctamente, otra vez aquí, ¿no? Entonces, según Romanos, vamos a ver aquí en Romanos 12, algunos versículos, lo he tomado de este capítulo. Primero, en Romanos 12, 17, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Qué buen mandamiento, ¿no? Entonces no hay que pagar mal por mal. Si alguien me dice algo, pues yo debo pagarlo con bien. El Señor dice, no hay que pagar mal por mal. También en Romanos 12, 19, siguiendo este texto, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces no tenemos que tomar venganza a los que nos ofenden, a los que nos obligan a hacer cosas que son contradictorias o duras para nosotros, o difíciles, no sé cómo expresarlo esto, ¿no? Pero cuando nos ofende, el Señor dice, no tomen venganza, y lo aclara aquí. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, soltemos todo esto. También, siguiendo Romanos, un poco más, atendiendo, dice, a las necesidades. Romanos 12, 20. Ahí está, 12, 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Entonces, atendiendo a las necesidades de los demás, de los que nos hacen mal, a los que como digo, nos han ofendido. Hagamos el bien. Eso nos dice el Señor. O atendamos las necesidades. Tenemos que observar qué es lo que necesita esta persona que me hizo mal. A esta persona que está mal conmigo, ¿qué necesita? Pues yo tengo que atender de alguna forma las necesidades. Y pueden ser muchas cosas que yo puedo hacer por las personas que están en contra mía. Atendiendo las necesidades. Eso nos dice Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y también una más. ¿Pasó? No pasa. Venciendo al mal con el bien. No pasó sí está pasando. Ay, perdón, acá no pasa. Ya, ahí estamos. Ya. En Romanos 12:21. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, venciendo al mal con el bien. Esta es para mí una buena regla, ¿no? Venciendo al mal con el bien. Bueno, mientras más maldad me hacen, ¿qué dice el Señor que haga? Más bien a esta persona, ¿no? Porque esa es la regla que nos da el Señor, que al mal hay que vencerle con el bien. Hermano, usted está
actuando de esta manera? ¿Usted hace esto en la práctica? ¿Cómo lo vive? Bueno, si mi esposa me hace mal, entonces yo tengo que hacerle el bien. Qué buena regla esa, ¿no? Bueno, no siempre hago eso. No siempre hago eso, qué difícil. Yo espero que sucedan otras cosas, pero cuando recuerdo esto, tengo que agachar la cabeza. Ah, cierto, para vencerle a mi esposa, tengo que hacer el bien. Así sale, ¿o no? No hay de otra manera. Amontonado los platos ahí, que lave. No, tengo que lavar. Bueno, aunque esté enojado. Para vencer, así sale, ¿no? ¿O no? Una buena regla que nos da el Señor y funciona. Sí funciona, porque es divino, porque es la regla que nos da el Señor. Entonces, hermanos, ahí están unas 3 cosas para tener victoria ante ese resentimiento que se genera por las ofensas. En primer lugar, como lo dije, tener una correcta disposición a perdonar, disposición a soltar, pero una disposición también a hacer el bien, aunque la otra persona no se merezca. Así sale, ¿no? Pero el Señor nos manda a hacer el bien y ahí funciona. Entonces, hermanos, finalmente ahí tenemos esta parte como un resumen. Sin resentimiento, hermanos, no hay obstáculos para tener verdadera comunión con Dios. Dicho de otra manera, si está resentido, si está mal su corazón, no se puede tener comunión con Dios. El camino a la victoria y a la libertad del resentimiento es perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. No se esclavice, hermanos, al resentimiento. Venza con el bien al mal. ¿Sí? Recuerde esto. Tal vez solo esta partecita, déjelo en su corazón guardado. No sé, dije un montón de cosas acá, pero váyase con esta palabra del Señor última, ¿no? Que al mal hay que vencerle con el bien. Practique ahora, mañana y toda su vida. Y esto sí que le va a traer mucha bendición. Aplique esto. Bueno, hermanos.